Se nos fue. No sé qué pasó. Pero seguimos adelante. Dice así en el 2 de Colosenses, 2:2 de Colosenses. Para que sean consolados vuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Oiga bien, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo está constantemente insistiendo de que ellos conozcan la sabiduría y la revelación del conocimiento y la riqueza de Cristo. Oiga, dice así, porque aún estando yo ausente, dice, y el 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, a lo obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigaos y sobreedificaos en Él, confirmándoos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Oiga Pablo lo que le está diciendo a ellos. El 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Oiga claro, usted fue circuncidado no con un cuchillo. Cuando Cristo estaba circuncidando el mundo en la cruz del Calvario, Jesucristo era el prepucio del Padre que se estaba circuncidando. El mundo entero que cree en Él ha sido circuncidado en el corazón, la carne, el egoísmo, la envidia, el odio. Eso es circuncisión, cuchillo que uno se está dando constantemente en el corazón. Oiga. Sepultados con Él en el bautismo, y que fuiste también resucitados con Él mediante la fe por el poder de Dios que lo levantó de los muertos. ¿Sabe cuál fue el poder que Dios que lo levantó de los muertos? El Espíritu Santo, el testigo. Oiga. Y despojando los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre la cruz, en ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue de comida, de bebida, en cuanto día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra, lo que yo le empecé a hablar ahorita, los rudimentos, y haga esto, que ahora los pasaron para el pueblo cristiano, el salmo y todas estas cosas. Mira, esos son rudimentos. Dice que nadie juzgue por comida, porque todo aquel es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad oculto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando su mente propia carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento de Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no juzgues, no toques, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombres, cosas las cuales con el uso se destruyen? Amén, se interrumpió por algo, pero bueno, seguimos adelante. Todas estas cosas que Pablo está diciendo, con el uso se destruyen, pero todas esas cosas Cristo las quitó del medio porque no perfeccionaban nuestro culto racional. Oiga, claramente, vamos al libro de los Hebreos capítulo 10, para que usted vea todo lo que le leí, ahí lo dice en Hebreo. Capítulo 10, se va a dar cuenta que esto, que ningún... Y no se ponga a pensar usted en agarrar un cabrito y matarlo, Dios te bendiga hermana Priscila, y en hacer todas estas cosas. Recuérdense que eso fue en el tiempo. Ahora el diablo va a tener que tratar de inventar cómo traer eso en este tiempo. Entonces él ya lo hizo. ¿Por medio de qué? De artefactos, aceite, por medio de pañitos, los pañitos mágicos de Ezequiel, por medio de la iglesia, de que nada más en la iglesia, que es en el templo, por medio de rudimentos de hombre, no te pongas esto, no uses esto, no te eches esto, no comas cerdo, no comas aquello. Por medio de todos estos rudimentos,
es que ahora el enemigo ha traído también a la iglesia a estar en esa cautividad y a ser así, supersticioso. ¿Sabe usted que lo de la Biblia que le dije, esa superstición a usted le va a traer protección? Eso es lo que el diablo está haciendo con mucha gente que está muerta espiritualmente, y las prácticas que hacen son prácticas físicas. Usted ve, y eso no es que se quitó el ayuno, como decía mi hermano Gonzalo, el ayuno, la oración y la lectura. Esas son nuestros ejercicios espirituales. Pero usted tiene que esperar que el Espíritu le diga a usted ayuna y lo lleve al ayuno. Usted no dice, bueno, todos los sábados voy a ayunar. Toda tal fecha. Antes los judíos tenían fechas de ayuno, fechas de luna. Tenían diferentes fechas donde lo hacían, como le dije ahorita, de Yom Kippur, que era el día de expiación, que es en septiembre. Ellos esperan a septiembre para hacer expiación y perdón de pecado. Entonces, esos rudimentos se quitaron y usted lo puede hacer en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier día, siendo usted de China, siendo usted de Santo Domingo, donde usted no tiene que ir por un rudimento. ¿Usted me está entendiendo? Por algo ritual constantemente, ¿no? Y se lava 7 veces en el Jordán. Por ahí hubo una que se fue y que para Israel y cuando se metió las 7 veces en el Jordán como Amán y que le entró la unción. Eso no viene del testimonio del Espíritu. ¿Usted entiende? Porque el Espíritu no va a hablar mentira. El Espíritu te va a dar el testimonio de la verdad de Jesús, que Él fue el que llevó todo esto y lo hizo perfecto en Él. Nosotros hemos sido hechos en Él perfecto. Nosotros tenemos cosas que hacemos como Señor, perdona, pero ya nosotros hemos sido limpios por la sangre de Cristo. Ahora usted viene y usted sabe, Señor, perdóname, ayúdame a hacer todas las cosas que nosotros requerimos, como el Señor, que Él oraba, Él ayunó, lo imitamos a Él, pero no como los judíos externos. Usted no se pone un saco de papa y se echa ceniza y en tal hora y en tal fecha usted sale a hacer un ayuno porque eso es lo que está establecido en la ceremonia de la ley. Eso ya fue quitado. Eso se quitó porque eso no perfecciona a nadie. Usted estando mal, pero usted sabe que a las 3 tiene que orar. Imagínese, usted como religioso puede andar haciendo desastre. Eso es igual como la gente que en la Semana Santa que salen con Cristo y al otro día se emborrachan. Eso es como la gente que va para la iglesia y hace todas las cosas mal y al otro día hacen igual. Eso no limpia porque eso es un ritual. Y en la iglesia cristiana también ha entrado lo mismo. Hacen rituales, pero no llegan a perfeccionar su conciencia porque lo hacen religiosamente. ¿Quién llevó al Espíritu? ¿Quién llevó a Cristo para el desierto? El Espíritu. El Espíritu es el que nos enseña a ayunar, que pone el sentir. Bueno, voy a ayunar. El Espíritu me está llevando. Usted no ve fecha o pone una fecha para usted ayunar todo lo. Eso no es usted no está siendo guiado por el Espíritu, está siendo guiado por religión, guiado por mandoctrinas y rudimentos y mandamientos de hombre. Oiga lo que le voy a leer ahora. El Espíritu Santo nos enseña el final de todas estas cosas. El Espíritu nos los testifica. Y aquí lo dice claro, el Espíritu nos testifica estas cosas en Hebreos capítulo 10. 1 dice así: porque la ley teniendo sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, era algo que te daba algo superficial, un rudimento, algo que no daba confirmado, era simplemente una especulación. Oiga, dice la misma, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Cuando usted convierte la religión cristiana en práctica de sacrificios constantes, como usted lo ve, ellos no son judíos, pero los católicos hacen eso, se latiguean y hacen. Eso no salva y eso no hace perfecto. Perfecto es que no te lleva a la madurez. Usted no avanza. Usted todos los días, todos los años celebran la Semana Santa. Todos los años celebran diciembre. Todos los años el Yom Kippur. Todos los años esto. Eso no perfecciona, no te da madurez, no te da avance para usted entender la profundidad de que dijo Pablo, de las riquezas escondidas en Cristo, en Colosenses capítulo 2. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Dice acerca, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Mas estos sacrificios cada año que se hacen en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.
Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones no, por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Diciendo, primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Cuando usted lee ley, no piense en los 10 mandamientos. Ley significa algo, un patrón constante de hacerlo todo el tiempo, pero nunca perfeccionarnos. ¿Usted entiende? Es como decir, el ayuno es de Dios, usted puede ayunar, pero usted no puede ayunar y ayunar y ayunar con un patrón religioso, pensando que eso a usted lo va a limpiar de pecado y que eso a usted le va a torcer el brazo a Dios para que Dios haga la voluntad de él. Eso es religioso. Cuando usted ayuna, usted trae su cuerpo como sacrificio agradable delante de Dios, para descontaminarse, para fortalecer el espíritu, para que Dios lo ayude, no para que Dios a usted lo agarre y lo limpie porque usted hizo obra, o porque Dios te va a perdonar porque no, ahora voy a ir todos los domingos para la iglesia para que Dios me perdone y me tenga bien. No, usted todo eso que usted debe de hacer, lo hace por agradecimiento y por amor. Y por la guianza de ese espíritu que está vivo en ti, que Él te va a guiar a lo que tiene que hacer el espíritu, no la religión muerta, incluyendo el cristianismo y la iglesia cristiana. Escúcheme, la iglesia evangélica. En esa voluntad, dice el 9, diciendo luego, aquí vengo pronto a hacer tu voluntad primero, a establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo una vez y para siempre. Ciertamente, todo sacerdote día tras día ministra y ofrece muchas veces estos sacrificios. Bueno, y esto todo lo dice así. Aquí vuelve a decir Cristo en el 12, pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre el sacrificio por los pecados. Yo lo quiero llevar hasta el capítulo 16 y 17, donde el Espíritu Santo testifica esto. Oiga. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. El Espíritu Santo testifica que todos estos sacrificios cesaron. Que usted no va a recibir perdón de pecado después de que usted se arrepintió, es por lo que usted haga y haga y haga y haga. No. Lo que usted hace es para avanzar, dejando esas cosas y avanzando a conocer que el Espíritu te guíe a toda verdad y a toda justicia. 9 de los Hebreos dice así, del 8 al 12. Dice el capítulo 9 de Hebreo. Dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según lo cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, al que practica este culto, ya que consiste solo en comida. ¿Se acuerda lo que le leí en Colosenses? Comida, bebida y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Oiga qué belleza. Pero estando ya Cristo presente, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho, cabrío, de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Usted está entendiendo, porque yo sé que usted puede pensar en los sacrificios antes, lo de ahora también. Hay gente que se ha confundido y usted se da cuenta que siempre van al pecado, vuelven, van y vienen, porque ellos todavía no han entendido que la manera de mantenernos aquí con el Señor es por una vida íntima con Él, espiritual. No es por las muchas cosas que yo pueda hacer en fechas y en horas determinadas. Es porque yo me llene y lo busque, y el Espíritu, al tomar control de mí, me empieza a guiar a la verdad y a la justicia, y Él me empieza, y ahí es cuando usted se va a poder mantener en pie.
Ezequiel dice, yo estaba tirado de boca y el Espíritu entró en mí y me puso en mis dos pies. Usted no se puede mantener solo. Usted no se puede mantener con la Biblia en el Salmo 93. Eso no es lo que lo va a mantener. A usted no lo va a mantener el aceite que le dio el pastor ungido. A usted no lo va a mantener ir todos los domingos para la iglesia. A usted no lo va a mantener llegar y llevar sus diezmos para la iglesia. A usted no lo va a mantener nada de eso. A usted no lo va a mantener absolutamente ningún objeto, artefacto o rudimento o obra que usted haga. Eso no es lo que lo va a mantener. Lo que usted lo va a mantener es humillarse y buscar la presencia de Dios. Para que cuando el Espíritu que nos dio, la arra, empiecen a madurar en nosotros, nosotros empecemos a caminar escuchando la guianza del Espíritu. Y cuando veamos estos demonios y estos espíritus burlones que dicen que usted tiene que hacer esto y clamar esto y decretar esto, usted puede decir, no, eso no es lo que me dice la Biblia. El Señor entró una vez y para siempre. Yo no necesito cubrirme como la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo lo que hizo fue que me limpió. Yo no necesito buscar aceite para ungirme, para ser ungido y para ungir mi casa, porque el Espíritu Santo que está en mí es el que unge donde yo llegue. ¿Usted está entendiendo? No será, Jesús le dijo, no será ni en este monte ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. En todo momento, en todo lugar, a toda hora y de donde usted sea. Oiga, para que usted entienda estas cosas poderosas. El testimonio del Espíritu. ¿Cuál es el testimonio del Espíritu Santo? El testimonio del Espíritu Santo es que Él le ha dado fin a todas estas cosas. Él lo dice en hebreo, que todo esto se acabó. Él da el testimonio de la creación. Eso está en Génesis capítulo 1 y 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él estaba ahí. En la manifestación, Jesucristo, cuando se bautizó, el Espíritu descendió y se postró sobre él. Se manifestó el Hijo de Dios. Y en la resurrección dice que el Espíritu de Dios lo resucitó de los muertos. El Espíritu Santo es el testigo fiel de que de todas las cosas que el Padre y el Hijo hablaron, el Espíritu estaba ahí. Cuando el Señor iba a abrir, mire, ¿sabe quién fue el que abrió el mar rojo? Vamos a ver quién fue el que abrió el mar rojo. Ahora dice, no, la vara de Moisés. Tampoco era la vara, era el Espíritu. Tampoco era la sombra de Pedro, era el Espíritu. Tampoco eran las oraciones grandes de Pablo, era el Espíritu de Dios. Él era el que hacía todas las cosas y las sigue haciendo, es el Espíritu Santo. Por eso la iglesia está muerta, porque está llena de teología, está llena de sacrilegio, está llena de cabalá, está llena de rituales de hombre, está llena de todas estas cosas. Está llena de brujería, está llena de hechicería, está llena de costumbrismos y de religiones de hombre y rudimentos de hombre. Como le dije, esta palabra no tiene poder, es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el testigo, el que hace todo es Él. Sin el Espíritu la iglesia está muerta. Así tengan 70 doctorados, sin el Espíritu de Dios y la iglesia no estar alineada con el Espíritu, la misericordia de Dios y ser una iglesia verdaderamente llena de amor por la viuda, por el que está mal, por entre los hermanos. El Espíritu Santo no es el que está haciendo la obra, son los hombres. Oiga lo que dice la Biblia. ¿Por qué mucha gente habla, por lo menos, no, que la Trinidad? Yo le quiero enseñar a usted algo conforme a eso. De la Trinidad. La Trinidad es un nombre católico que viene del Concilio de Milán de los años 300 en Constantino, Milán y Nicea. De ahí salió la doctrina de la Santísima Trinidad. Creemos que Dios se manifiesta en tres personas. Creemos que es un solo Dios. Lo creemos. La Biblia lo enseña. Pero tenemos que ver por qué Jesús siempre andaba con tres testigos. ¿Usted nunca se ha dado cuenta de eso? Que Jesucristo siempre andaba con tres testigos para hacer las cosas que hacía. Tres testigos. Bueno, ahora vamos a ver por qué Jesús andaba con tres testigos todo el tiempo. Vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 17, 6. A ver qué dice. Deuteronomio 17, versículo 6. Por el dicho de dos o tres testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Es decir, que la situación de tres significa testimonio veraz. Cuando usted se va a casar, ¿qué usted necesita? Testigo. Dos testigos, tres testigos. Usted necesita un testigo. Un testigo lo que hace es ratificar lo que está sucediendo.
cuando hay un pacto, cuando hay una transacción, cuando hay un negocio. El negocio aquí era que Jesús tenía que morir y tenía que haber un testimonio. Usted se está dando cuenta, el testimonio de 2 o 3 testigos. Ahora vamos a ver por qué. 19:5, otra vez en la ley de Deuteronomio, como el que fuere con su primogénito. Esto es Deuteronomio capítulo 19:15 y antes hablé del 17:6 de Deuteronomio, el quinto, el libro de la ley, el quinto. Dice el 19:15 de Deuteronomio, dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Usted se recuerda qué le pasó a Jesucristo? Que buscaron falsos testigos para que lo acusaran y así fue que pudieron. ¿Por qué? Porque esa era la ley, que eran con testigos. Ahora oiga, porque ahora vamos a ir al más bello de los hombres, a Jesucristo. Mira lo que dice, ahora vamos al Nuevo Testamento, donde dice Hebreos capítulo 10:28. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 10:28. Hebreos 10:28 dice así. Este es el testimonio del Espíritu, el testimonio real. Por eso lo importante de que este testimonio esté en nosotros siempre y no tendemos buscando artefactos para nosotros querer hacer la cosa de Dios por medio de sacrilegio, como le dije, que siempre se me va la palabra, por medio de supersticiones. Oiga, para que usted no entre en supersticiones y suelte todo eso, si usted tiene supersticiones. Que yo me recuerdo que yo llegué a una iglesia por allá y hasta los marcahojas de la iglesia tenían la foto del pastor. Oiga, hasta los marcahojas de la iglesia tenían la foto del pastor. Cuando abrieron un cuadro, gran campaña, el pastor con los 2 brazos abiertos, el nombre de él arriba y abajo chiquitico Jesucristo. Para que usted sepa al nivel de superstición y de idolatría y de hechicería que ha entrado a la iglesia por ignorantes. Diciéndose eso, son unos ignorantes. No conocen las escrituras, no las escudriñan. Mire lo que dice Hebreo 10:28. Dice Hebreo: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. 2 o 3 testigos. Eso lo dice en 1 de Timoteo 5:19, 2 de Corintios 13:1, Mateo 16:20 dice lo mismo. No lo voy a leer para poder terminar lo otro. Mire lo que dice la palabra. Ahora, cuando usted quiere conocer verdaderamente el testimonio de Dios, el testimonio del Espíritu de Dios, que ha sido dado a los hombres, pero el primer testimonio que se dio con 3 testigos en su manifestación fue en Jesucristo. Ese testimonio que está escrito en la Biblia, en 1 de Juan capítulo 5, versículos de 6 al 12, el único, oiga bien, el único que lo cumplió fue el Señor Jesucristo. Y fue un testimonio de 3. 3 dan testimonio en el cielo de Él y 3 dan testimonio en la tierra de Él. Pero yo quiero que cuando usted lo lea se dé cuenta bien quién es el que da el testimonio en el cielo y en la tierra. Oiga bien. 1 de Juan. Esto está hermoso. Espero que usted esté ahí. 1 de Juan. Yo quisiera verlo porque a veces hoy el diablo me estaba atacando con eso. Nadie te está escuchando. Olvídate de eso. Y yo estaba un poquito así hoy batallando. Pero bueno, hay que esforzarse. Esto es por fe. Así haya uno. No importa. Juan capítulo, la primera carta de Juan, que está para el final, 5, del 6 al 12, dice así: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. ¿Sabe por qué vino mediante agua y sangre? ¿Verdad? María lo parió. Sangró, primero fuente de agua y después sangre, lo parió. Para que usted sepa. Por eso que la mujer rompe fuente. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Oiga, ¿quién es el que da el testimonio? Oiga bien, el que da el testimonio de que Cristo vino. Este es el que da el testimonio. Oiga bien. El que da testimonio no es el pote de aceite
ni la Biblia abierta por ahí, ni lo que usted haga. El que da el testimonio es el Espíritu. Oye, el Espíritu, bendición, hermana. El Espíritu es el que da el testimonio, oiga. Mediante agua no solo, sino agua y sangre. Y el Espíritu es el que da el testimonio, porque el Espíritu es verdad. Ese es el 6. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los 3 son uno. Pero oiga, porque la gente dice, ahí está, son uno, ahí está la Santísima Trinidad. Los 3 son uno porque dan el mismo testimonio. ¿Sabe por qué? Porque el que da el testimonio, usted lo leyó antes en el contexto, el que da el testimonio es el Espíritu. Porque mire lo que dice aquí. Dice, y los 3 dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Ahora mire lo que dice. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Ahora, mi hermana y mi hermano, si usted se da cuenta, en los 2 que dice, en el cielo da testimonio el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y en la tierra da testimonio el Espíritu, el agua y la sangre. Así que el Espíritu Santo es el que da el testimonio de que estos 3 son uno. Oiga claro, el Espíritu Santo es el que da el testimonio de que ellos 3 son uno, porque el Espíritu es verdad. Y oiga claro lo que dice. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios nos ha testificado. Dios testificó acerca de su Hijo. ¿Por medio de quién Dios testificó? Por medio del Espíritu. Oiga que ahorita vamos a llegar a esos versículos. Qué lindo está esto. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Espíritu. Y este es el testimonio que Dios ha dado, que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Y cómo Dios nos da el testimonio del Hijo? Vamos a leer arriba otra vez qué dice. ¿Qué dice aquí arriba? Porque Jesucristo no vino mediante agua y sangre solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que nos da el testimonio, porque el Espíritu es verdad. Es decir, que el que nos da el testimonio del Padre y que envió al Hijo es el Espíritu. Y el Espíritu es verdad. Y el Padre habló verdad del Hijo. Y el Hijo habla verdad del Espíritu. Y el Espíritu da testimonio que los 3 son verdad. El testigo fiel es el Espíritu en el cielo y en la tierra. Ahora oiga esto que está más tremendo. En Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17, vamos a ver el bautismo de Jesucristo. Que Jesucristo no pecó, no tenía necesidad de bautizarse. Pero ¿por qué Jesús se bautiza? Por el testimonio que tenía que dar ¿quién? El Espíritu de él y el Padre también. Oiga, qué tremendo. Oyendo esto, 3:13 de Mateo. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Oiga, qué tremendo. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos se abrieron. Oiga, claro. Y vio, ¿quién vio? Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. No era paloma, como una paloma. Era algo blanco que aleteaba, una luz. Eso es lo que refiere en el original. Y vino sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. El Padre está testificando del Hijo. Y el Espíritu Santo descendió del cielo, del testimonio del cielo, a testificar del Hijo también en la tierra. Ahora oiga esto, qué tremendo.
Son tres los que dan testimonio en el cielo. El Padre habló, el Verbo y el Espíritu descendió. Y son tres los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu que se posó sobre Cristo, el agua del bautismo y la sangre que estaba dentro del Cordero. Ese es el testimonio completo del Espíritu Santo en Cristo. Oiga, claro, para que usted tenga entendimiento de estas cosas, que esto no es Trinidad, la palabra Trinidad no existe en la Biblia, este es el testimonio veraz y real de Dios, que los tres son uno porque el Espíritu testifica que el Padre mandó al Hijo y el Hijo, en él está la vida eterna. Si el Espíritu usted no le testifica eso, sino que el Espíritu usted le testifica que compre un galón de aceite y que empiece a hacer rituales y rituales y rituales y rituales, y usted no avance y madure y entiende estas cosas, usted simplemente anda en supersticiones religiosas dentro de la iglesia cristiana, recitando el Salmo 93 día, noche, tarde, día y noche, y lo convierte en un rezo católico como si tuviera un rosario, y agarrando el pote de aceite, ahí que tiene el pote de aceite, a cada rato quiere ungir todo. Eso no es lo que dice la palabra. Es obediencia. Su mejor sacrificio es la obediencia. Su mejor sacrificio de fe, el fruto de la fe, el mejor sacrificio es la obediencia. El Señor dijo Miqueas capítulo 6, ¿con qué me presentaré delante del Altísimo? ¿Con millares de aceite? Oye lo que dice, o con el primogénito de mis corderos. Y dice que el profeta dijo, oh hombre, lo que el Señor te dice es que temad al Señor tu Dios, hagáis la misericordia y busquéis la justicia. Eso es lo que el Señor quiere. Estos rituales no salvan ni te hacen mejor delante de Dios. Es la misericordia, el fruto del Espíritu, la guianza del Espíritu Santo. En tus ayunos guiado por el Espíritu, en tus oraciones guiado por el Espíritu. No hacerlo un ritual porque se muere. Por eso dice, ya deja los rudimentos eso y avanzar. No hay madurez, la iglesia está inmadura. Vamos a seguir para ver si puedo terminar temprano. Ahora fíjese qué tremendo. Igualmente, Jesucristo necesitaba testigos todo el tiempo. Por eso mismo, porque él tenía que cumplir esa ley. Cuando usted se da cuenta, él siempre tenía 3 testigos. Siempre andaba con 3, Jesucristo. Vamos a ver quién eran esos 3 rápidamente. En Lucas 9, 28 al 35, Jesús, porque Jesús andaba cumpliendo la ley y él iba a morir y necesitaba testigos que testificaran de su muerte. Cuando él iba a diferentes lugares, él le manifestaba a sus discípulos eso. Por eso llevaba siempre a Jacobo, a Juan y a Pedro. 3 testigos para cumplir la ley conforme a lo que era, que él venía a hacer al hilo, sin una tilde le faltó. Fíjense qué detalloso era el Señor. Lucas, él tenía sus 3 testigos. A ver, ya voy a terminar, gracias a Dios. Lucas 9, 28 al 35. Tira un gloria a Dios por lo menos, a ver si baja. 28 al 35. Dice así. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. ¿Cuántos eran? 3 testigos. Pedro, Juan y Jacobo. Y subió al monte a orar. Oiga qué tremendo está esto del Señor. El Señor cumpliendo la ley. Él no fallaba. Si usted se pone a detallar al Señor, él hacía todo conforme a lo que el Padre lo mandó a hacer perfecto. Era obediente en todo. Eso es lo que debemos seguir nosotros, la obediencia de Cristo, no tanto estar siguiendo las cosas que dicen los hombres por ahí que hay que hacer y que para estar bien con Dios. Tenga cuidado, haga lo que hacía Cristo, que subía a orar, que buscaba a Dios en privado y que después cuando iba a hacer las cosas cumplía la ley, andaba con los testigos. Mire, dice, así para cuando usted vaya a hacer una cosa por ahí, vaya a hacer con un pan de hermano, no se vaya solo para que después no le vayan a hacer un cuento. Usted sabe, y lo vayan a acusar usted de algo que usted no hizo. Usted dice, no, espérese un momento. Yo andaba con 2 o 3 hermanos y ellos pueden testificar de que eso no es así. Usted ve, cuando usted, varón de Dios, lo mande que para una hermanita a orar solo, no vaya, llévese a 2 o 3 o 2 hermanas. O usted vaya, mujer de Dios, a hacer algo por ahí, llévese 2 hermanos por ahí, testigos, para que cualquier cosa, mire, yo tengo testigos y graba con el teléfono, que ahora estamos mejor, ahora ponemos el teléfono y grabamos por si acaso. Hay que ser sabio. Mire lo que dice la palabra. El Señor andaba con testigos. El 28 al 35 dice. Y entró tanto que oraba. Se le aparecía de sus rostros que se hizo otro. Este es el Señor. Y su vestido se volvió blanco resplandeciente.
Y he aquí los dos varones que hablaban con él. Oye, el Señor se puso a orar con los 3 testigos y llegaron 2 testigos más. Y con él eran 3 testigos celestiales. Oiga, estaban los 3 abajo que él se llevó cumpliendo. Y miren, aparecieron 2 más él. Escuche, que esto está poderoso. Quienes aparecieron rodeados, dice, y he aquí el 30. Estoy leyendo Lucas capítulo 9, versículo del 30 en adelante. Dice el 31, dice el 30. Y aquí los 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. 2 testigos más. ¿Y qué hablaban Moisés y Elías con el Señor? Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida y que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Oiga, qué tremendo. Estos 2 vinieron y se reunieron con Jesús. Elías representa a los profetas. Moisés representa la ley y Jesús representa la gracia. Oiga qué tremendo está esto. Y ellos vinieron a hablar con el Señor de su salida en Jerusalén, de su muerte, a testificar. Ellos estaban testificando de, mira, esta es la muerte que va a morir el Señor. Porque a uno lo enterró Dios y al otro se lo llevaron. Jesús iba a morir de una muerte en cruz y ellos estaban hablando, dando testimonio para cumplir la ley, los profetas y la gracia que estaba en el Señor. Oiga, qué tremendo. Acuérdense lo que le leí en Juan capítulo 5. Los que dan testimonio. Oiga, que aquí no hay para donde coger. Aquí le volamos la cabeza a los teólogos. Pero los que estaban con él, que era Pedro, Jacobo y Juan, se estaban durmiendo del sueño, más permanecieron despiertos. Vieron la gloria de Jesús y los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos, Pedro le dijo, Maestro, bueno es para nosotros que entremos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías, no sabiendo lo que decía. ¿Por qué? Porque él estaba en las cosas terrenales, Pedrito. Él estaba pensando en quedarse con Elías, con el Señor en una carpa ahí, pero no sabía lo que le decía. Y dice, oiga qué tremendo dice esto, porque aquí viene el testimonio del cielo. Dice, y sucedió que apartándose de ellos, Pedro le dijo, Maestro, para que se quede. Dice el 34, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron miedo al entrar en la nube. Usted sabe quién era esa nube, ¿verdad? Que una vez mi esposa cantó de eso y ella fue la que me lo enseñó prácticamente. Que esa nube es el Espíritu Santo. Oiga, que cubre, que viene. Mire, dice, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oí. Otra vez el testimonio del Señor. Otra vez el testimonio de 3. Otra vez el Padre dando testimonio del Hijo, el Espíritu. Estaba Elías, estaba Moisés y estaba el testimonio. Jesús era el testigo fiel y el Espíritu testificaba de todas estas cosas. Por eso digo, y el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es verdad. Un Espíritu, el Espíritu de verdad. No se deje engañar, hermano. No se deje engañar por estos charlatanes que salen hablando en lengua y diciendo disparate. Ellos lo que quieren son viewers. Ese hombre salió después, cuando terminó de hablar los disparates. Dele clic a la campanita para que me siga. A ellos no les interesa, hermano. A ellos no les interesa tu vida. Yo quiero que usted entre en dependencia de ellos. Eso es como darle una medicina. Él es el único que tiene el aceite. Vaya a comprárselo a él nada más. Hermano, usted coja agua, coja lo que usted quiera, no coja nada. Usted órele a Dios y usted póngale las manos a sus hijos y usted ore por ellos, porque va a venir el tiempo, hermano. Ahorita está viniendo un tiempo donde el sistema nos quiere arropar para que dependamos, para que nos pongan un microchip, y si no lo tenemos, entonces no nos van a atender en el hospital. Pero ¿sabe qué? La iglesia va a volver al principio, cuando no habían hospitales, cuando no estaba el Jackson. Entonces ahí la iglesia sí va a empezar a orar y va a decir, bueno, ahora dame aceite, que llame a los ancianos que vamos a orar por los enfermos. Porque no vamos a poder depender del sistema, no vamos a poder ir para Publi a comprar carne, sino que vamos a tener que comprar una casita y tener nuestras vaquitas y nuestras ovejitas y nuestras gallinitas para que pongan huevo, porque viene un sistema que nos va a obligar por medio de marcas y por medio del 5G, por medio de la tecnología, a querernos socializar y a depender totalmente del gobierno político, económico, militar y religioso, que eso se llama nuevo orden mundial. Eso es lo que está viniendo. Oyó, eso es lo que está viniendo para preparar la plataforma para que se aparezca el hombre de pecado. Escuchen, mi hermano.
Esto no se lo predican en la iglesia, porque en la iglesia no quieren que usted se vaya y deje de llevar los diezmos. Oiga claro, el testimonio. Sigue el Señor dando testimonio con 3 otra vez. Mateo capítulo 26. Getsemaní. Vamos a ver cuántos habían ahí también, rapidito. Mateo 26 del 36 al 37. Este es rápido. Mire cuántos testigos tenía el Señor. Son 3 los que dan testimonio. 3. Dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a su lugar. Sí, amor, el anticristo. Entonces Jesús llegó con ellos a su lugar que se llama Getsemaní, a un lugar, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Otra vez el Señor tenía tres testigos dando testimonio. ¿Qué iba a hacer en Getsemaní? A llorar porque lo venían a capturar y iba a morir. 3 testigos. Ese es el testimonio de los 3. No se ponga cuando te predican, no, que la Santísima Trinidad. Eso no, esa palabra no está en la Biblia. Es el testimonio de los 3, lo que está en la Biblia. Y el que da el testimonio es el Espíritu. En el nombre de Jesús. Juan capítulo 16, 13. Y vamos terminando ya. Ahora vamos a ver qué es el testimonio del Espíritu. ¿Cuál es el testimonio del Espíritu? Juan 16, 13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de lo suyo de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Oiga, y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que Él tomará de lo mío y lo hará saber. El mismo Espíritu Santo testifica que el mismo Espíritu testifica de lo que dijo Jesús, y de lo que de Jesús viene del Padre, porque lo que habló Jesús fue lo que oyó del Padre. Oiga lo que dice la Biblia. El capítulo, ahora viene Juan, el mismo Juan 12:49. Vamos a ver lo que habló Jesús y lo que habla el Espíritu, y por qué Él dice que todo de mi Padre es mío. Oiga lo que habló. El 12:49 dice así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Oiga Jesús lo que está diciendo. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Oiga claro, Jesús dice: el Espíritu tomará de lo mío y lo hará saber, porque el Padre me lo glorificará, porque todo lo de mi Padre es mío. Es decir, que el Espíritu habla de lo que habló el Padre, que lo oyó, Jesús lo oyó, de lo que habló el Hijo cuando estaba aquí y lo testificó. El Espíritu da el mismo testimonio, hermano. Es el mismo testimonio. Son uno porque son un solo testimonio. Son 3 en un testimonio. Eso es como el matrimonio. Ustedes son 2, pero deberían de ser uno. Y en los ojos de Dios debería ser un solo testimonio. Una sola manera. ¿Sabe por qué viene el divorcio? Porque uno dice una cosa, el otro dice otra. Porque uno jala para un lado y el otro jala para un lado. Pero si Dios es el centro y el Espíritu que testifica lo que dijo Jesús, hay unidad. Y eso no se rompe. Porque es el mismo Espíritu y el mismo testimonio que dan. Porque el Espíritu de verdad está ahí. Por eso que divorcio significa apostasía. Por eso que muchos apostatan de la fe, porque oyen que espíritu de error, doctrinas de demonio. No oyen el testimonio del Espíritu Santo. No han entendido el testimonio del Espíritu. Piensan que el Espíritu dice, cuando predican que millones, que casa, ese no es el Espíritu Santo. Porque eso no es lo que predicó Cristo, ni lo que predicó el Padre, tampoco le dijo a Cristo. Cuando predican de las sanidades esas que hacen y toda esa locura, el Señor no predicó sanidades, el Señor predicó salvación, evangelio. Las sanidades son temporales, usted se sana y se vuelve a morir. Es evangelio, es salvación, sanidad divina. ¿Sabe cuál es la sanidad divina? Que Dios nos sanó del pecado. Y que si nosotros morimos, nosotros no morimos ni estamos enfermos más, porque hemos sido sanados de la llaga del pecado, que también dicen otro testimonio de Isaías 53. ¿Por qué?
Porque el espíritu con que hablan no es el espíritu que da el testimonio de la verdad. Porque el espíritu testifica del Hijo y testifica del Padre, testifican los tres de ellos mismos porque es una sola verdad. Y esa verdad la trajo Cristo, el testimonio de la verdad que era su Padre, que Él lo oyó del Padre y el Espíritu lo oyó de Él. Y Él dice, y Él hablará lo que me oye a mí, porque todo lo del Padre es mío, es lo mismo. Es lo mismo, testifican lo mismo. Por eso usted tiene que estar pendiente del Espíritu. ¿Qué testifican esos espíritus que no están alineados con lo que dice Jesús ni con lo que dice las Escrituras? Entonces ese no es el espíritu de verdad. Ese es el espíritu de error. Ese es el espíritu del anticristo. Vamos a seguir a terminar esto. Fíjese, tomará de lo mío. Ahora Jesús dice en el 49 que yo no hablo por mi cuenta, sino lo que me dijo el Padre. Vamos a ver lo que dice el 14:10 de la carta de ahí del Evangelio de Juan. ¿Qué dice Jesús? Ay, Padre, te adoro. 14:10 dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¡Qué tremendo! El Señor dice, yo no estoy hablando por mi propia cuenta. El que lo hace es el que está en mí. Usted ve lo que está diciendo. El que habla, el que está en mí. Y el que da el testimonio de lo que está en mí es el testimonio que yo le voy a dar a ustedes. Porque cuando venga el Espíritu Santo, les va a testificar del que está en mí fue el que me envió. Del que me envió es el que da la vida y yo soy la vida eterna. Ese es el que le va a testificar a ustedes. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Que Él lo dice, que el que no tiene el testimonio del Padre que ha enviado al Hijo, se lo leí en Juan, no tiene la vida. Pero el que ha creído el testimonio del Padre tiene a la vida que está en Jesucristo, la vida eterna. Y ese testimonio lo da el Espíritu, porque el Espíritu es la verdad. ¡Qué tremendo! ¡Qué poderoso está eso! Yo no sé si usted está entendiendo eso. Eso está poderoso. El Espíritu que usted y yo tenemos es el que nos da el testimonio de estas cosas. Y ahora habló el Espíritu de Dios, habló por Cristo. Ahora Él habla. Ahora mire por quién habla el Espíritu. Mire esto, qué tremendo está. Mire Juan capítulo 5, otro ejemplo rápido para después decirle ahora por medio de quién que Jesús no está, habla el Espíritu. Y si Él toma de lo de Jesús, ahora Él va testificando a nosotros lo que Jesús dijo y lo que Jesús oyó del Padre. Esos son los misterios que habló Pablo en Colosenses. La riqueza, la plenitud, el conocimiento, la revelación. Eso no es por la universidad teológica, hermano. Eso es por el testimonio del Espíritu. Hay teólogos universitarios, maestros, decanos con divinidad que no tienen el Espíritu, que son unos orgullosos, que son unos soberbios, que hacen acepción de personas, que se creen mejores. Eso han conquistado el Espíritu, porque la Biblia dice que el Señor mira de lejos al altivo, mas al humilde lo mira de cerca. ¿Y cómo lo mira? Por el testimonio del Espíritu. Porque Cristo está sentado a la diestra del Padre. Es el Espíritu de Dios que está con nosotros. Él es el que testifica estas cosas. Oiga, 5:19. Juan, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre. Oiga esto, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. ¿Y cómo lo hace el Hijo? Por medio del Espíritu. Amén. Juan capítulo 5:19. Por medio del Espíritu, porque el Hijo no está. ¿Y cómo lo está haciendo el Hijo? Porque los hechos de los apóstoles no son de los apóstoles. Los hechos son de Jesucristo. Esos hechos no son los hechos de los apóstoles, son los hechos de Jesucristo. Usted es un hecho de Jesucristo. Yo soy un hecho de Jesucristo. ¿Cómo? Por medio del Espíritu. Los hechos que dan testimonio de ¿quién? Del Espíritu, que sigue haciendo la obra y sigue salvando. El Espíritu de verdad sigue dando testimonio, hermano. Yo tengo los pelos parados, hermano. No sé usted. Mira ahora cómo esto opera ahora. Mire lo que dice Mateo capítulo 10. Mire cómo opera el testimonio del Espíritu, el testimonio de los tres. La verdadera revelación del testimonio del Espíritu. Oiga cómo opera en Mateo capítulo 10. Mira, primero no habló Jesucristo de su propia cuenta. El Espíritu de verdad es el que da el testimonio. Jesús toma del Padre porque es glorificado, porque todo del Padre se lo dio es de Él. Y el Espíritu toma lo que es de Cristo. Oiga esto, oiga lo que dice aquí el 10.
Mateo 10, 19 y 20. Mire lo que dice. Mas cuando os entreguen, oiga que ahora vamos a entrar en la parte que usted sabe que a usted le gusta que yo hable y que siempre es lo mismo. Persecución, tribulación, candela. Procure que cuando usted en ese día, si que lo guarde Dios, llegue a caer en manos del enemigo, del sistema, lo que sea, usted esté lleno del testimonio, del testimonio de Jesucristo por el Espíritu. Mira lo que dice la Biblia. Mateo 10, 19 al 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Oiga quién va a hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre habla en vosotros. Oiga qué tremendo. Jesucristo diciéndole a ellos, el día que te entreguen, no se preocupen por lo que van a hablar. Porque, te lo voy a parafrasear, porque el Espíritu que yo voy a enviar cuando yo me vaya, que a ustedes les conviene que yo me vaya, el que va a tomar de lo mío y los guiará a ustedes a toda verdad, a toda justicia, porque dice el Espíritu del Padre, porque yo vengo del Padre y el Espíritu testifica de mí. Y el Padre habló, yo hablé por boca del Padre, el Padre habló por mi boca, yo hablo lo que oigo del Padre y el Espíritu testifica lo que es mío. El pacto, oiga esto, un solo testimonio, no os preocupéis. Mira lo que dice. No, vosotros no hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ahora, primero hubo un testimonio en el cielo, en la tierra. El Espíritu dio testimonio de Jesús en el bautismo, en la transfiguración dio. ¿Y quién decía la voz? Ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Padre dando testimonio de él. Ese es mi Hijo amado en el cual... Y el Espíritu sobre él. Y el Espíritu descendió a la nube. Y el Espíritu descendió del cielo como una paloma. Y el Espíritu lo llevó al desierto. Y el Espíritu lo resucitó de entre los muertos. Y el Espíritu daba testimonio de la resurrección con los apóstoles. Y el Espíritu dando testimonio. Ahora, dice él, cuando ya yo me vaya, que se lo manden y se preocupen cuando los entreguen. Porque el Espíritu de mi Padre va a estar en ustedes y Él les va a decir lo que tienen que hablar. Mira Marcos 13:11. Vamos a corroborarlo con un par de versículos. Marcos 13:11. Mire lo que dice. Ay, Padre, te adoro. Gloria a Dios. Estamos bien. Ya voy a terminar. 13:11 dice: pero cuando os entreguen para ser entregados, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Oiga qué tremendo. Él dice, yo no hablo de mi parte, sino lo que el Padre me dice, eso es lo que yo hablo. Entonces ahora cuando Cristo se fue, ahora el Espíritu Santo que habló por Cristo, que venía del Padre y le dio palabra, ahora ese Espíritu Santo va a hablar por boca tuya y boca mía. Y nosotros no nos tenemos que preocupar por lo que tenemos que decir, porque el mismo Espíritu que tomó lo de Cristo nos lo hará saber. Por eso cuando yo veo a los mentirosos estos, Sara, Baquinda, Saya, todo va a pasar, el Señor me dijo, mentiroso, hijo del infierno. Y ojalá que me vean un día, mentiroso, hijo del diablo, brujo. Andan haciendo agorero, llevando a la gente a supersticiones, a cabalá, a brujería, hechicería, adivinación. Eso no es el testimonio que el Espíritu da. El testimonio del Espíritu lo coge de la palabra del Señor, de Cristo mismo, de lo que dijo el Padre, de los profetas. Porque el Espíritu que hablaba por todos lados, en Gedeón, en Elías, no eran ellos, era el Espíritu Santo de Dios hablando por medio de ellos. Lucas 12, Evangelio de Lucas 12, del 11 al 12. Padre amado, mire lo que dice Lucas. Cuando se entreguen a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por lo que habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir.
Oye, esto no va a ser ni siquiera que estudiaste, ni que te metiste 30 años en el seminario. En esa misma hora, en la hora de la prueba, en la hora de tu aprieto, en la candela, el Espíritu Santo te va a dar palabras para hablar. Y no la van a poder resistir. ¿Tú sabes qué decían de Esteban? Que no podían resistir las cosas que Esteban hablaba porque Esteban estaba lleno de la unción del Espíritu Santo. Esteban estaba lleno de la unción del Espíritu Santo. Quisiera terminar con ese versículo poderoso en Esteban. Mire lo que dice, eso es en Hechos capítulo 7. Esteban les habla de todo el testimonio de Moisés, de Abraham, de los profetas. Esteban, metiéndole una candela. Aquí se cumple una de las partes el que el Señor dijo, no te preocupes cuando os entreguen. Esteban estaba enfrente del Sanedrín y mira lo que dice Esteban. Le dice, tuvieron tu padre en el tabernáculo, el testimonio, todas estas cosas. Oiga qué tremendo. Dios te bendiga, mi hermana Mayra. Oiga qué tremendo está esto. Sigue el 7, Santiago, duros de servir, acaba con ellos, ahí con denuedo, pam, pam. Y dice el 55 del capítulo 7 de los Hechos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio a Jesús sentado a la diestra de Dios. Esteban, pero oiga, mira, dice, y dijo, ahí lo iban a sonar, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, se rascaron los oídos y arremetieron contra él, echándole fuera de la ciudad y lo apedrearon, porque no podían resistir, oye, no podían resistir las cosas que Esteban le estaba diciendo, porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban daba testimonio de las Escrituras. Si usted se atreve, lea lo que es el libro de los Hechos, capítulo 7, y vea cómo Esteban les estaba dando a ellos testimonio de la Escritura. Y el Espíritu Santo daba testimonio de la Escritura por medio de la boca de Esteban, porque ahí se cumple. No os preocupéis el día que os entreguen, porque el Espíritu Santo de Dios hablará por medio de tu boca. Yo hoy traje esta enseñanza con aflicción en mi alma. Hoy estaba afligido porque me sentía de esa manera. Decía, tanto que me estoy aquí yo tratando, Señor, de traer esta palabra. Horas, hermanos, son horas y horas sentado desde esta mañana. Y yo, Señor, ayúdame. Por un momento dicen, mira, nadie te está oyendo, suelta eso. Y el diablo me tenía ahí. Pero sabe una cosa, el Señor me empezó a testificar por medio del Espíritu. Y el Señor empezó a poner palabras en mí. Y empezó a darme todas estas cosas que usted la ve. Mire que yo escribo y trato de ordenar todo esto. Porque yo me pongo a escribir primero. Y después que escribo empiezo a ordenar. Y a buscar los versículos con que el Señor me habló. A encontrarlos, a ordenarlos. Y todo el rompecabezas. Ponerlo como una música. Que cuando usted la música le encuentra su armonía y la une, sale verdaderamente un sonido agradable. Y esa es la realidad de escudriñar estas cosas en la Escritura. Pero la recompensa, hermano, que yo siento en mi espíritu cuando yo entiendo estas cosas, cuando yo digo, wow, Señor, qué tremenda es tu palabra. Cómo la gente no entiende que el Antiguo Testamento está conectado perfectamente con el Nuevo, que los dos trabajan juntos. Que hay un fundamento que está en el Antiguo Testamento y ese fundamento es donde se edificó el Nuevo, de donde hablaron Pablo, Pedro, de ese fundamento. Y esas cosas se hacen tan importantes en la vida de uno que yo le digo algo. Hoy cuando yo terminé, mis palabras para el Señor fueron gracias, porque no hay mejor paga que tu palabra. No hay mejor paga de yo poder entender tu palabra, que yo pueda entender en este cuerpo miserable de polvo, que yo pueda entender al Dios del cielo, al creador del universo, que yo pueda entender las palabras de Jesús como si Él estuviera caminando al lado mío, porque el Espíritu Santo me testifica las palabras del Señor por medio de la Escritura. Y que no me hace falta nada, ni aceite,
ni ninguna de esas cosas, para yo poder entender que cuando yo tengo el Espíritu y usted tiene el Espíritu, lo tenemos todo. Tenemos los tesoros más grandes escondidos en las bóvedas de las recámaras secretas del universo, donde está sentado el Hijo. Él nos predispone a darnos a nosotros llave de su tesoro para nosotros poder entender esto y caminar en seguridad, en vida eterna y en el verdadero testimonio, para que nadie nos engañe y para que se acabe ya esto de seguir dejando que nos roben el amor, que nos roben el deseo de servirle a Dios, porque andan buscando lo suyo propio, en avaricia, en contienda, en envidia. Y no podemos entender que el Espíritu nos testifica que nosotros somos hijos de Dios. ¿Usted sabe qué es ser hijo de Dios? Que nosotros tenemos todos los derechos y los privilegios en la casa del Padre, a todos los cuartos de la recámara secreta del Padre, y que el Espíritu nos testifica todas estas cosas, y que nosotros tenemos el privilegio de sentir el Espíritu de Dios, de sentir la vida de Dios en nosotros. Y muchas veces estas cosas las damos por alto. ¿Y sabe qué queremos hacer? En vez de leer esta maravillosa palabra, la palabra santa de Dios, la queremos abrir en un salmo y dejarla ahí por días y semanas y meses, pensando que esa superstición nos va a salvar. O si no, queremos agarrar una botellita de aceite, después de que no somos obedientes, de que no amamos a nadie, de que no ayudamos a nadie, de que no hacemos nada por nadie, queremos coger una botellita de aceite, mira, y untarnos aceite. Ay, me unjo en el nombre de Jesús. Hermano, eso no sirve. Ese aceite no es la unción. ¿Sabe de dónde sale la unción? Del carácter y de la obediencia. De ahí sale la unción. La reputación, la carne esta. ¿Sabe qué quiere la carne? Reputación, vanagloria, aplausos, 3,000 viewers. ¿Usted sabe por qué usted ve gente jamaqueando la cabeza y diciendo que Dios, que esto, y tienen 3,000 viewers? Porque eso es lo que quiere la carne y eso es lo que quieren los que están oyendo. Quieren exaltar la carne, reputación y ego. Pero ¿sabe lo que quiere el Espíritu? El Espíritu quiere carácter. El Espíritu quiere humildad. Eso es lo que el Espíritu quiere. Ahí reposa la unción de Dios. Ahí es donde verdaderamente los hombres de Dios caminan en victorias secretas, que no tienen que poner nada para que nadie los vea, porque la Biblia dice: el que me buscare en secreto y cerrarle la puerta, yo los recompensaré en público. Los 3 principios. Cuando deis, no hagáis propaganda de que dais. Ahora la gente sale a dar y pone 60 fotos con la bolsa y se meten 60 fotos con la bolsa de pan. Dice: cuando deis, o cuando van para la iglesia, levantan el sobre para orar, que tu mano derecha no sabe lo que hace la izquierda. Porque el que te ve en secreto es tu Padre, Él te recompensará en público. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas que oran de cada esquina a esquina para ser vistos por los hombres. Cierto, recompensa de hombres tienen ya. Mas vosotros cuando oréis, entráis, cerrad la puerta, y en secreto da tu Padre que te ve, y en público te recompensará. Y cuando ayunéis, no desnudéis el rostro para que la gente sepa que ayunáis, como los hipócritas, sino más bien lavad tu rostro y ungid tu cabeza para que nadie sepa que ayunáis, que vuestro Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Gloria a Jesucristo. La sangre de Cristo no cubre, no te cubra más con la sangre. La sangre de Cristo limpia, y nos limpió una vez y para siempre. Voy a poner una canción que originalmente mi esposa la hizo, la escribió, y yo la voy a poner. Yo quiero que ustedes escuchen la canción, porque esa canción habla del Espíritu Santo de Dios. Amén. How are you, Brother Alan? God bless you, man. Bringing the teaching of the Holy Spirit in Spanish, so people can be guided by the Spirit. Espíritu Santo, Gracias, Padre. llena mi vida, Llena mi vida, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena mi ser. Espíritu Love you, brother. I'll see you soon, man. inunda Hopefully. mi ser. Oh, no. I will see you. Yo quiero sentir tu poder. Yo quiero esa presencia tan dulce.
Yo quiero estar en el río de tu amor. Yo quiero tan solo eso, Señor. Sentir tu poder. Yo quiero esa presencia tan dulce. Yo quiero estar en el río de tu amor. Estar sumergida en tu amor. A no perderte, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena mi vida, llena mi vida. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena mi ser. Espíritu de Dios, inunda mi ser. Cuando siento eso tan lindo, rozando mi piel, me conmueve el corazón, conmuéveme, Señor, esa presencia tan dulce. Que me llegó, me llena, con su poder. Yo quiero sentir tu poder, yo quiero esa presencia tan dulce. Yo quiero estar en el río de tu amor. Yo quiero tan solo eso, Señor. Sentir tu poder. Yo quiero esa presencia tan dulce. Yo quiero estar en el río de tu amor. Estar sumergida en tu amor. No perderte, Espíritu Santo. Holy Spirit, fill my soul. Holy Spirit, fill my soul. Holy Spirit, fill my soul. I don't wanna lose you. Break down the stronghold. Espíritu Santo, llena mi vida, llena mi vida. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena mi ser. Espíritu de Dios, inunda mi ser. No quiero perderte, Espíritu Santo. No quiero perderte, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bueno, mi hermano, gloria a Dios. Otro día más, Dios es bueno. Wow, Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Qué palabras puedo decir? El Señor es fiel. Créanmelo que esto no depende de mí ni de nosotros. Ha sido el Señor por su misericordia. Lo único que le pido es que oren por mí. Que el Señor me ayude, me siga ayudando. De poder sentarme aquí con humildad, sabiendo que aquí nadie es nadie, solamente es el Señor y es su Espíritu Santo, que no lo concristemos nunca, porque Él es la verdad. El Espíritu es el testimonio verdadero del Dios verdadero y de su Hijo amado y de la vida eterna. Más nada. Lo demás, como decimos nosotros, eso es monte y culebra. Aquí no es de hacer más nada, ser fiel al Espíritu, mantenernos ahí y ser obediente. Cuando el Señor nos lleve al desierto a ayunar, cuando el Señor nos lleve a hacer la obra, cuando el Señor nos ponga a estudiar, a predicar, que sea el Espíritu Santo que nos lleve, que no seamos nosotros, por nuestro ego o porque la gente nos quiera ver, que sea el Espíritu de Dios. Usted puede mirar mi Facebook desde el 2008, nunca yo me había sentado a predicar y hacer estas cosas hasta que el Señor me dijo, ahora es el tiempo. Y yo tengo muchas cosas ahí guardadas de tantos años escribiendo, que muchas veces me revelaba, Señor, ¿y hasta cuándo tú me vas a enseñar estas cosas? Yo no voy a poder, hasta que el Señor me dijo, ahora es el tiempo. Por eso estoy aquí, por más nada, ¿sabe? Le agradezco a todos los hermanos que quieren este ministerio. No recibe ofrenda, aquí no queremos ofrenda, no pedimos nada, más bien, y verdaderamente se lo digo, que usted sabe que a veces hay necesidades, más bien si usted tenga una necesidad y se le puede ayudar, sería mejor de esa manera. Así que Dios me lo bendiga mucho, los amo.
Mañana nos vemos, primeramente Dios, igual a las 9:30. Bendiciones. Gracias.